Amigos queridos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien? ¿Sí? Sí, todos los que en alguna medida estamos vinculados con el fútbol, los que trabajamos en el fútbol, en torno a esta hermosa actividad, estamos con buen ánimo. Sin embargo, no puedo dejar de ser empático con los hinchas de la Unión Española, partido que vamos a analizar. Unión Española en condición de visitante frente a Independiente del Valle. Lamentablemente el conjunto hispano no se vio bien en un primer tiempo que desafortunadamente tuvo incidencias negativas para el conjunto hispano y en contra del conjunto hispano que lamentablemente pagó muy caro. Señores, esta pizarra táctica Entel será el análisis específico del partido entre Independiente del Valle en Ecuador, en Quito, en la Casa Blanca, lugar en donde se cobija al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero me tocó, en este caso, al conjunto de Independiente del Valle, hacer de local y jugar en esa condición y hacer ver muy mal al conjunto hispano. Ese partido hoy día analizaremos en la pizarra táctica Entel. Vamos ahora ya, señores. Bueno, muchachos, para comenzar el análisis de este compromiso que nos entregó distintas variables de juego y que en realidad nos permitió disfrutar de un conjunto que fue protagonista, que lamentablemente no fue el que esperábamos porque pretendíamos protagonismo, pretendíamos agresividad por parte del conjunto hispano, de la Unión Española, jugando en condición de visitante en un contexto complejo. Debemos entender y considerar que siempre el plan de juego considera el contexto en el que se va a desarrollar. Me explico. Si vamos a jugar a la altura, no podemos pretender jugar permanentemente e ir a presionar alto de manera constante. Si lo hacemos, no vamos a poder recuperarnos porque la altitud nos presenta una condición de menor resistencia al aire, al balón en este caso, y en la recuperación fisiológicamente hablando, orgánicamente hablando, de un ser humano, la recuperación es más lenta. Entonces, a la hora de realizar una actividad y llevar a cabo una actividad competitiva, además un factor psicológico como el fútbol, que conlleva ciertas presiones de contratos, de dirigentes, de responder a una institución y de ganar un puesto y de pelear permanentemente una posición con un compañero, bueno, se involucran tantos factores, se interrelacionan y van interactuando tantos aspectos que evidentemente esos nervios van a influir también en el desplazamiento de un jugador y, por supuesto, en su rendimiento. Acá, Unión Española, que yo recuerde partidos en condición de visitante que hayan sido connotados o partidos que recordemos, que tengamos en la memoria como destacados, no recuerdo muchos. Sí, en Quito yo recuerdo el 1-0 por parte de Universidad de Chile, con gol de Eduardo Vargas, en ese mismo estadio, en la Casa Blanca, porque se jugó en el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, un estadio imponente, un estadio lo más parecido al Santiago Bernabéu, ¿sí? Muy parecido. Les cuento porque a mí me tocó en San Felipe, el año 2010, ir a jugar a ese reducto en esa Copa Sudamericana frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nosotros en Santiago, en Estadio Santa Laura, le ganamos 4-2 a ese conjunto. Posteriormente, en Quito, 6-1 perdimos. Sí, 6-1. Universidad de Chile, recuerdo que ganó con gol de Eduardo Vargas en la Sudamericana. La final ida la ganó y bueno, acá en Chile me parece que fue 3-0 el resultado en condición de local del conjunto azul. Bueno, ese resultado positivo yo recuerdo de un equipo chileno. No así de San Felipe, no así de otros elencos que han llevado a cabo más de alguna oportunidad un partido frente a los equipos ecuatorianos en ese contexto, en el contexto de altitud. Y hay que considerarlo, evidentemente hay que considerarlo. Y por eso que seguramente Jorge Pellicer pensó en poblar mucho la zona media, para tener más el balón, para jugar con la desesperación del rival, porque Independiente del Valle es un conjunto que presiona mucho en zona alta, que le gusta jugar con un bloque alto, y eso implica que el equipo de Independiente del Valle debe trabajar un concepto que se llama noción de bloque, un equipo que debe ser compacto, debe presentar entre su último hombre y el delantero una distancia de 25 metros aproximadamente, 25 metros en el bloque, ¿cierto? De aquí a acá aproximadamente, y en el ancho de la cancha, que son entre 65 y 70 metros, copar con 10 jugadores
todos esos sectores. ¿Reduce los espacios al máximo? Sí. Ahora, de que juegan adelantados, también juegan adelantados. Y ahí Unión Española creo que equivocó un poco la forma, porque siendo que Unión Española hoy día es dirigido por Jorge Pellicer, y Jorge Pellicer es especialista lo fue con nosotros en la Universidad Católica, porque fuimos campeones el año 2005 con Jorge Pellicer, y a Cobreloa de 10 partidos yo creo que le ganamos 8 con Jorge Pellicer en la altitud. Pero había una diferencia, los exponentes, los jugadores, es decir, con los que contaba Jorge Pellicer en ese momento, y nosotros, en cuanto al aspecto físico, respondíamos a una condición atípica, anormal de un jugador. Me explico, el VO2 Max, y perdónenme, esto no es desviarse de lo que es el fútbol, porque estamos hablando de aspectos físicos. Recuerden que el fútbol responde siempre a 5 aspectos que están presentes en todo entrenamiento y en todo partido: físico, técnico, táctico, psicológico y reglamentario. Y el aspecto físico se respalda con un VO2 max, consumo máximo de oxígeno del futbolista, que debe responder a ciertos parámetros, y en la Universidad Católica nosotros respondíamos a parámetros muy distintos a los nacionales y estábamos por sobre incluso los niveles de la selección chilena. Y esto lo puede corroborar el doctor Fernando Yáñez, cardiólogo, por lo demás actual médico de la Universidad Católica, miembro integrante del cuerpo médico de la selección chilena, junto a Roberto Yáñez, su hermano, traumatólogo. Ellos pueden corroborar lo que yo les estoy diciendo, no es un invento. Entonces éramos aproximadamente 7 jugadores que contábamos con parámetros europeos. Entonces corríamos, no sé, íbamos corriendo a entrenar y nos devolvíamos corriendo a entrenamiento. En vez de ir en nuestros autos, nos íbamos corriendo y nos devolvíamos. Éramos en realidad personas que respondíamos a esos parámetros muy altos, y por eso es que cuando íbamos a jugar a Calama o a El Salvador ganábamos siempre, y ganando con un fútbol extraordinario, y aparte con un planteamiento, un plan de juego, una estrategia muy bien llevada a cabo, es decir, la parte táctica bien desarrollada. ¿Y cómo lo ha planteado Jorge Pellicer? No como lo hizo ayer con la Unión Española. Me extraña. Jorge Pellicer normalmente con la Católica jugaba de esta forma: aquí, aquí y aquí. Así, así, así. Tac. De esta forma jugábamos. Así jugábamos con la Católica, en Calama. Tal cual así jugábamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Jugábamos con un líbero, 2 stoppers, 2 volantes interiores, 2 enganches y un delantero. Y los laterales volantes, les repito, respondíamos, me tocaba jugar a mí por la izquierda y le tocaba jugar al Chapa Fuenzalida por la derecha. Recorríamos la banda y ustedes ven, ¿por qué está jugando hasta esta edad el Chapa Fuenzalida y por qué hasta esta edad todavía es protagonista de la Universidad Católica? ¿Ustedes creen que es casualidad? No es casualidad, por un tema físico específicamente. Entonces, creo que equivocó el camino ayer Jorge Pellicer, jugó de esta forma, jugó así, jugó asá, y jugó de esta manera. ¿Ya? ¿Y qué perdió con esto? Generó mucho espacio aquí para que el otro equipo, en este caso Independiente del Valle, pudiera progresar y pudiera contar con espacios para articular, para elaborar, y finalmente eso le pasó la cuenta. Pero vamos a ir en detalle en el próximo bloque, porque ahora debemos ir a una pausa con Entel, como tu mejor conexión en la cancha. Cambiar la historia es levantarse un día sábado a las 6 de la mañana para ocupar la cancha antes que lleguen los grandes. Es practicar más de 1000 veces las jugadas de YouTube. Cambiar la historia es estar a la altura, aunque todos te digan que eres muy pequeño para ser profesional. Es insistir aunque te digan muchas veces que no. Es devolver todo el esfuerzo a la primera que vio tu talento y creyó en ti. Todos podemos cambiar la historia. Por eso te damos las herramientas para que tu talento pueda ser visto por los mejores clubes del fútbol chileno. Descarga la app de ViewSport, haz los ejercicios y conviértete en el crack que Chile necesita. Entel, tus posibilidades son infinitas. Listo, señores. Bueno, contó con mayores espacios el conjunto de Independiente del Valle y los aprovechó, por supuesto. Ahora, más allá de aprovechar espacios, también lo que aprovechó fue la displicencia de los centrales de Unión Española. A mí me encanta en lo personal cómo juega como central o en su posición de central por izquierda Tomás Galdames. Ayer no tuvo una buena noche y fíjense que, bueno, digo ayer, pero
el otro día, en realidad, porque ya estamos a viernes, entonces digo ayer, me confundo con los días, esta cuarentena de repente me genera algunos problemas, ¿ya? De tiempo y espacio a veces, temporoespaciales. Bueno, el tema es que los centrales, ayer nombremos el equipo que comenzó jugando, con Estefano Mañasco, que fue expulsado lamentablemente, con Platero y yo, me acuerdo del cuento, Platero, Tomás Galdames, con Marcelo Jorquera, Villagra, con 40 años y se lo notó. Ayer lamentablemente no contó con un gran rendimiento, sus desplazamientos eran mucho más lentos que los que amerita la instancia de Copa Libertadores, una instancia ultra competitiva, entonces eso lo hizo sentir el conjunto de Ecuador. Por acá se encontraba Luis Pavés, Chumacero, Palacios, Carlos Palacios y Chumacero. Y aquí se encontraba, igual iban alternando, se encontraba Farfán y el Pato Rubio. Resulta que en cuanto a la posesión de balón, yo entiendo la idea de Jorge Pellicer, pobló mucho el medio campo, pero incluso hasta era bastante más cuerdo, 2 líneas de 4 y aunque parezca pragmático. A Jorge Pellicer se le tilda de pragmático normalmente y creo que es un poco injusto porque es un entrenador que le gusta ser protagonista de formas distintas. Entonces, él no por casualidad ha sido campeón en Huachipato, después de muchos años, campeón con la Universidad Católica, campeón con Caracas en Venezuela, con Atlético Maracaibo de Venezuela, campeón de la Copa Chile con Universidad de Concepción. Entonces, no es casualidad su carrera, es un técnico que finalmente propone de una manera distinta, es partidario de un juego de elaboración y que es un juego que normalmente utiliza exponentes que a la vez cuentan con un respaldo físico importante, pero en esta ocasión creo que la condición física de Luis Pavés, de Gonzalo Villagra y las malas decisiones de los centrales le pasó la cuenta a la Unión Española. La espalda de Marcelo Jorquera no fue correctamente cubierta por Tomás Galdames, y Marcelo Jorquera, si nota que tiene poca complicidad defensiva con su central, ahí uno como lateral detecta que debe dejar de proyectarse al ataque y empezar a abocarse más al defender bien, porque si te convierte en un gol, ojo, le convertía en un gol a la Unión Española y seguía en carrera, le convertían 2 goles y seguía en carrera. ¿Y saben por qué? Porque si perdía 2-1, clasificaba a Unión Española por el gol de visitante. ¿Me explico? Es decir, ¿pero cómo si no hay gol de visitante? Sí, en este caso, como no le convirtieron en un gol, cuando ganó Unión Española, recuerden que en la ida ganó por 1-0 Independiente del Valle, si Unión Española la superaban por un gol, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, Unión Española clasificaba por los goles convertidos en condición de visitante, ya que no le habían convertido acá. Entonces el partido siempre estuvo abierto, incluso, les repito, si le convertían 2 goles. Entonces, en un momento determinado, de hecho, cuando fue perdiendo 4-1, luego le convierten, a los 30 segundos le convierten el 5-1. Convierte al 5-2 y la llave, fíjate que, el partido empezó a adquirir un condimento especial. Como que a todos nos dio una cierta esperanza mientras veíamos el partido, porque es imposible. No me pidan que yo no me convierta en hincha de Unión Española durante el desarrollo del partido, si somos todos chilenos. Queremos que a un equipo chileno le vaya bien. Y la Unión Española es un equipo querible, por lo demás. Bueno, el tema es que el planteamiento para mi gusto, entregar toda esta zona, ¿verdad? Y abocarse solamente tanto acá en el medio, porque ni Pavés, ni Luis Pavés, ni Gonzalo Villagra son de salir demasiado a los costados, ¿verdad? Ni Luis Pavés, ni Gonzalo Villagra. Chumacero lo propio, no es un jugador, le encanta jugar por los carriles interiores a Chumacero, y Carlos Palacios, que si bien es cierto, como un extremo, como un volante creativo, a él le encanta jugar en esta zona, no le incomoda para nada ir a los costados, pero es un jugador bastante más ofensivo y quizás no va a adquirir un compromiso con la marca demasiado notorio. Entonces, y no le pidamos a Farfán y al Pato Rubio que se dediquen, que se aboquen a ser los primeros defensores, porque en este caso ellos tenían que dejar de lado el aspecto defensivo para abocarse
a tener aire y preocuparse de tener aire, oxígeno para atacar correctamente. ¿Se entiende, muchachos? Bueno, Farfán probablemente y por momentos fue más a la banda para entregar líneas de pase tanto a Marcelo Jorquera como a Stefano Mañasco, y pudo trascender, creo, en el primer gol, recuerdo perfectamente, un desborde de él que busca finalmente la presencia del Pato Rubio y casi termina en autogol. En este caso por parte de Independiente del Valle, y ahí hubiese descontado el conjunto de la Unión Española. Pero más allá de eso, la lentitud de esta zona, tanto de Pavés, de los volantes de contención, como de Villagra, le pasó la cuenta. Y fíjense, esto se llama cuadrado defensivo. Este es un cuadrado defensivo. Tomás Galdames, Platero, en el primer gol jamás estuvieron en conexión con los posibles receptores. Entonces ingresa uno de los jugadores ganando la parte interna. Esto no se puede entender, ¿eh? No se puede entender que le ganen la parte interna a un central, siendo que el central sabe que la referencia de marca es esta y debe abocarse a morir con esta marca. Le ganaron la parte interna, le ganan la espalda, Tomás Galdames estaba marcando a nadie. Y venía por acá Villagra, progresaba uno de los jugadores, juegan el balón largo para este jugador que gana, ¿verdad? Y Villagra, cuando esta marca se le desprende, Tomás Galdames se encuentra de frente a la marca. Es decir, perfectamente también podría haber seguido la marca, porque este se la bajó a este. Si seguía la marca Tomás Galdames, la jugada moría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Tomás Galdames? Jugaron para este jugador, ¿verdad? Y este jugador, en vez de definir él, se la preparó y Tomás Galdames miró el balón aquí, que venía desde acá, tac. Tomás Galdames miró el balón acá y siguió mirando el balón acá. Siguió con el balón, quiso venir aquí. Y este se la desvió a este y convierte. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué ocurre con todo esto? Aquí existe responsabilidad por parte de los jugadores, mucha, porque finalmente no es solo un mal planteamiento, una mala estrategia por parte del entrenador. Existe un mal desarrollo de la estrategia, que eso se traduce en táctica, no una correcta ejecución del plan de juego. Porque si este muere con su marca y no permite que le gane la parte interna, track. Se acabó la jugada, se acabó. Pero Platero no sé en qué estaba pensando. Eso es uno. Otro aspecto fundamental. Existió un movimiento acá de Cristiano Ortiz, jugador de Independiente del Valle, un movimiento sensacional. Cuando se encontraba a 30 metros de su arco la Unión Española, en la línea defensiva, se generaba una elaboración acá que parecía no trascender, una elaboración que parecía inofensiva. El tema es que comenzaron a hacer circular el balón y este jugador con la marca de Jorquera, este jugador hizo 3 movimientos de desmarque. ¿Y saben qué? Lo conversábamos con Matías. Con Matías, un amigo nuestro que hoy día ha venido a presenciar aquí la grabación de la pizarra táctica, y junto a Daniel Pino, que no sabe mucho de fútbol, pero que igual como amigo, como oído, igual aporta bastante. Entonces, él sabe de cámara, sabe de grabaciones, sabe de comer rico, hace unos platos de cazuela con 2 corontas de choclo. De verdad, no, ya, perdón que me vaya un poquito, pero le gusta el manja, mi amigo. Bueno, el tema es que este jugador, Cristiano Ortiz, realizó 3 movimientos de desmarque. Cuando voy es porque vengo, cuando vengo es porque voy, y nuevamente hace un cuando vengo es porque voy, y queda en posición fuera de juego, ¿verdad? Pero después de esos movimientos, pero ya le habían entregado el balón, ya habían intentado habilitarlo, y pifia Galdames, y fíjense que queda habilitado, queda absolutamente solo, ojo, quedó en posición fuera de juego, pero atención, como en este caso, se encontraba en posición fuera de juego, pero existe una pifia del jugador, ¿verdad? No existe un simple rebote, existe una pifia del jugador, es decir, se toma como una habilitación para el jugador de Independiente del Valle. ¿Me explico? Es decir, no cuenta como una posición de adelanto, no cuenta como una infracción. No, es habilitado finalmente, y lo más lindo viene acá.
lo más lindo viene acá, porque este jugador, ¿verdad? Cuando intentan bloquear el paso, este jugador marca perfectamente la jugada, inmediatamente el compañero, el delantero más cercano a Cristiano Ortiz, jugador de Independiente del Valle, le marca la jugada acá y este jugador lo habilita de tal forma que este jugador define finalmente con un pase a la red. Sensacional. Entiende que el conjunto de Independiente del Valle, o entienden sus delanteros, que por momentos, en vez de matar, en vez de fusilar, hay que buscar un pase a la red para finalmente definir con precisión por sobre fuerza. Me están haciendo señas no de comida con Daniel Pino, sino que nos tenemos que ir a la pausa con Entel, tu mejor conexión. Allá vamos. Cambiar la historia es levantarse un día sábado a las 6 de la mañana para ocupar la cancha antes que lleguen los grandes. Es practicar más de 1000 veces las jugadas de YouTube. Cambiar la historia es estar a la altura, aunque todos te digan que eres muy pequeño para ser profesional. Es insistir aunque te digan muchas veces que no. Es devolver todo el esfuerzo a la primera que vio tu talento y creyó en ti. Todos podemos cambiar la historia. Por eso te damos las herramientas para que tu talento pueda ser visto por los mejores clubes del fútbol chileno. Descarga la app de ViewSport, haz los ejercicios y conviértete en el crack que Chile necesita. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sí, para continuar con el tercer gol, nuevamente, esto se dio mucho durante la noche. El tercer gol que convierte Independiente del Valle es utilizando nuevamente el lado débil del conjunto hispano, que fue el sector izquierdo específicamente, ganando la espalda de Marcelo Jorquera, y desafortunadamente Tomás Galdames no se encontró en su mejor noche y no pudo cubrir de manera permanente y de correcta forma las espaldas de Marcelo Jorquera. Es muy importante cuando juegas con línea de 4 que exista una conexión, que sueñen lo mismo, que coman lo mismo, que duerman en la misma habitación. El central con el lateral, en este caso Tomás Galdames con Jorquera y en este caso Platero con Mañasco. Deben pensar lo mismo siempre, deben sentir lo mismo, deben ser cómplices dentro de una cancha. Bueno, acá un pase filtrado, gana por derecha el conjunto hispano, perdón, el conjunto de Independiente del Valle, y Platero, como en toda la noche, de hecho fue sustituido en el entretiempo, ¿cierto? Le comete falta penal al número 9 del conjunto, o al centro atacante, o al que aparecía como centro atacante del conjunto de Independiente del Valle. ¿Sabes lo que me gustó de Independiente del Valle? Es que cada vez que un jugador del conjunto ecuatoriano progresaba en cancha, pasaba a mitad de cancha, inmediatamente había un compromiso del compañero más cercano, del más cercano posible receptor, de involucrarse en ofensiva y de terminar la jugada, de presentar una opción. Y este se involucró. Penal de Platero, tercer gol. Cuarto gol, y esto me pareció curioso, cuarto gol. Todo el conjunto hispano retrocedido, alrededor de cuatro jugadores del conjunto de Independiente del Valle, acá para progresar, entre 8 jugadores de Unión Española. Patea, si no me equivoco, Pellerano, jugador de mucha trayectoria en Argentina, patea Pellerano de esta posición, da rebote Sánchez, y acá hay una complicidad y lamentablemente se involucra en el error Sánchez, que da rebote hacia adelante, y recordemos que los porteros están entrenados y normalmente, ya ustedes me dirán, pero tiene que ver la altitud, tiene que ver esa resistencia al balón, ¿cierto? Y el vuelo del balón, las parábolas que puede llegar a hacer, que confunden a los porteros, sí, es cierto. Pero el manotazo, de todas maneras, debe ser a los costados. Y el manotazo fue hacia el frente. Lo aprovechó uno de los delanteros, atacantes, Tac, para convertir. Y ahí lo que me parece curioso es que en esa decisión, que no tiene que ver con la altitud, tiene que ver con concentración y atención. Y tiene que ver con generosidad, y tiene que ver con solidaridad con el compañero y con el portero. Es decir, si patean al arco, yo como defensor pienso como delantero y desconfío de mi compañero y que va a dar rebotes, pues muchachos. Es obvio, así se debe sentir el fútbol. Y no vi a una Unión Española sintiendo de esa forma el fútbol. Eso me dolía anoche. No les miento, preparé un picoteo, no, a mi señora le carga que diga picoteo, un aperitivo
ya con una copita de vino, disfrutando del partido. Y de verdad que lancé la copa no sé a dónde, unas almendras ricas con pasas, las tiré a la pared porque me da rabia, eso me da rabia, de que los niveles de atención y concentración que se traducen en intensidad de juego, se traducen en intensidad, en desplazamientos intensos, agresivos y en buenas decisiones, en correcta toma de decisiones. No las vi ayer, no vi un equipo comprometido en el primer tiempo de la Unión Española. Entonces tenía rabia porque, le repito, es un equipo querible el de la Unión. Entonces, gol finalmente, no socorrieron a su portero los defensores centrales, los centrales que estaban más cerca, también podrían ser los laterales, pero están más lejos, pero los centrales, volante, interior, más cerca, y no socorrieron a su portero. 4-0, 4-0 primer tiempo. Me fui a duchar en el entretiempo. Pero, profe, ¿por qué nos cuenta eso? Usted me dirá, bueno, porque venía llegando de un entrenamiento, el último entrenamiento con los seniors que dirijo. Y mientras me duchaba pensaba, a ver, ¿qué haría yo como entrenador? De verdad, eso hacemos los entrenadores profesionales. ¿Qué haría yo? ¿Por qué Méndez estará fuera? Pensé. ¿Por qué Cristian Palacios, delantero goleador el año pasado en la Unión, estará fuera? Qué lata. Bueno, será. Debiese estar jugando y pensé, y está jugando Villagra y Luis Pavés. Muchachos, ingresó Méndez, ingresó Cristian Palacios, ingresó otro Villagra, chico juvenil, como central, se desprendieron de Platero, Platero fuera, Luis Pavés fuera, Chumacero fuera, e ingresó, como les decía, Palacios, Cristian, no Carlos, porque Carlos es el jugador que ha vendido Unión Española, maravilloso, la joya, le dicen, a Inter de Porto Alegre, equipo en el que humildemente me tocó también jugar. Ingresó Palacios, Cristian, ingresó Méndez, ingresó Villagra para jugar como central por Platero, ingresó Palacios para jugar con 3 atacantes junto a Farfán y al Pato Rubio, y se modificó el esquema. Se modificó el esquema para jugar con un 4-3-3, arriesgar un tanto más. Pasó a jugar con Villagra por ese sector, pasó a jugar con Núñez, que ingresó en el segundo tiempo en este sector, con el chico Méndez en ese sector, y Unión Española ganó en posesión, ganó en elaboración, ganó en pase y circulación, ganó en movilidad, ganó en agilidad, ganó en fluidez en el juego, ganó en armonía, ganó en coordinación, ganó en sincronización, ganó. Convierte el recién ingresado Méndez un golazo al ángulo maravilloso, 4-1, pero inmediatamente la fragilidad defensiva le pasó la cuenta a la Unión Española y lamentablemente, nuevamente por el sector izquierdo de Marcelo Jorquera, profundiza el conjunto de Independiente del Valle y a los 30 segundos, 45 segundos, convierte el 5-1. Cuando pensábamos y nos ilusionamos porque la Unión Española, le repito, con ese cambio y modificación táctica y disposición táctica diferente, se vio como otro equipo, se vio más agresivo y se vio más protagonista. Bueno, el tema es que en cancha el conjunto de Independiente del Valle ya no era tan superior como en el primer tiempo, no lo era tanto, pero cada vez que llegaba poco, pero cuando llegaba bien y llegaba con mucho peligro. Se fue dando el partido y un muy buen desborde de Felipe Méndez es conectado finalmente por Víctor Méndez, Felipe Méndez, de las dos formas lo llaman. Es muy bien elaborada la jugada primero por parte de Carlos Palacios, que es un tremendo jugador, y le pone en la cabeza un pase centro al Pato Rubio para marcar el 5-2. Nos ilusionábamos nuevamente, yo decía, bueno, que no, y pedía que por favor no llegara a concretar una nueva situación de gol el conjunto de Independiente del Valle, porque era muy peligroso y la principal diferencia la marcaba en la velocidad. Claro, con Méndez ganó en velocidad, con Cristian Palacios ganó en velocidad, por supuesto, y hubo un par de situaciones más a favor del conjunto hispano, pero lamentablemente no estuvo muy fino Cristian Palacios debajo del arco
como en otras oportunidades, como lo estuvo acá en Chile, ¿verdad? Porque era uno de los goleadores del campeonato también. El tema es, muchachos, que finalmente el partido a mí me deja con un... bueno, ya el sexto gol no lo considero mucho porque fue en los descuentos y ya Unión estaba volcada en ofensiva, arriesgando muchísimo, con un bloque más alto, ubicado en el sector opuesto, ubicado más cerca del arco contrario y arriesgando bastante más. Expulsaron a Mañasco, le convierten en el sexto gol, no lo considero demasiado, pero hasta el 5-2 Unión Española, por lo menos en el segundo tiempo, dio pelea. Y de veras dio pelea de verdad. Moraleja. Yo entiendo que existan jugadores ya con cierta edad avanzada, y que en el medio nacional puedan llegar a trascender, porque probablemente su calidad en la toma de decisiones va a hacer crecer a un equipo, y me refiero específicamente a Villagra y a Luis Pavés en el conjunto hispano. Le pasó a Paredes, que trascendía en el fútbol nacional con Colo-Colo, a Valdivia en su momento, pero llega una instancia en que hay que decir basta, y es doloroso, es difícil, pero hay que decir basta, y no hay que esperar que el fútbol te deje. Hay que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo hasta acá llego porque en realidad ya no me da, me doy cuenta que no me da, que están en otra intensidad, en otros decibeles los desplazamientos incluso de los jugadores, y que el ritmo de juego, finalmente, por mejor técnica que tengas, por mejores decisiones que tú tomes, finalmente no te permite jugar, porque la explosividad ya no te da, porque la fuerza ya no te da, porque la continuidad de esos esfuerzos no te lo permite. Entonces, la sensación es amarga, porque me encantaría estar analizando o haber analizado un triunfo de la Unión Española y una clasificación del conjunto hispano, y lamentablemente no fue así. Así es que, señores, les mando un tremendo abrazo. Eso ha sido el análisis, el detalle, el desglose de lo que fue la realidad de este partido jugado por Independiente del Valle y Unión Española. Vamos a hacer fuerza porque a los equipos chilenos les vaya bien. Universidad Católica de representar al fútbol chileno, ojalá que lo haga de la mejor forma y que no pase sus obras, no pase malos ratos como lamentablemente le tuvo que ocurrir a nuestro grande y querido Unión Española. Les mando un abrazo gigante. Soy Eros Pérez, profesor, entrenador de fútbol profesional y por supuesto integrante de nuestra familia Vía Sports. Y en la pizarra táctica siempre los estaré esperando, y por supuesto espero contar con su participación y con su sintonía. Abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, chao.